significativa de integridad funcional del sistema visual. Su valor va a depender de la formación de las imágenes ópticas, la transparencia y efectividad de los medios ópticos, la fototransmisión de la retina, la fijación, la integración de los primeros neurológicos del ojo y la capacidad interpretativa del cerebro. De todo eso depende de la agudeza visual cuantitativa. La función visual se adquiere con el tiempo. La agudeza visual es mínima en el nacimiento y en condiciones de estimulación va aumentando hasta alcanzar su valor máximo entre los 3 a 5 años. Si un paciente de 3 a 5 años ya ve 20 sobre 20, que es la mejor agudeza visual. Luego se mantiene estable y a partir de los 60 a 75 años comienza a disminuir debido al proceso de envejecimiento o de cambios a nivel de los medios ópticos inteligentes. Entonces tenemos la agudeza visual de lejos, la cuantitativa se toma empleando los optotipos. Los optotipos son las imágenes que pueden ser letras, pueden ser números, o que se pueden utilizar imágenes para niños también, de diferentes formas. Están estandarizados los optotipos. Son figuras o símbolos que nos permiten estandarizar cuantitativamente cuánto ve el paciente. Entonces, el paciente se sienta a una distancia dependiendo del tamaño en que se fabricado el prototipo, generalmente son 6 metros o 3 metros. Luego se toma la técnica de evaluación de la agudeza visual, siempre es ojo por ojo, siempre empiecen con el ojo derecho, en caso de que el paciente tenga ojo, obviamente. Ojo derecho, luego el ojo izquierdo, siempre háganlo de esa manera para que no se confundan al hacer las anotaciones. Entonces se toma la agudeza visual sin corrección de lejos. Luego se toma se ocluye obviamente el otro ojo, o se usa oclusores, ya lo vamos a ver, y luego se toma la otra agudeza visual del otro ojo. Hay que observar al paciente cuando se toma la agudeza visual, no observar el cartel. O sea, yo me lo sé de memoria, pero luego con la práctica ustedes también. Y la agudeza visual es importante tomarla, sobre todo si el paciente llega a consulta, por ejemplo, ustedes como médico general, pueden tener paciente que no sé, una posta médica que les diga que le duele el ojo derecho, ¿no? Si ustedes le van a dar lo que tienen en la posta, que va a ser medicina, y el paciente puede referir, después de que haya hecho el tratamiento, que ha bajado su visión por culpa de la gota que ustedes han dado. Entonces, tienen que tener en cuenta que hay cosas básicas que tienen que hacer como médicos generales. Tomar la agudeza visual, no sé, o sea, hacer una evaluación completa, una inspección y una evaluación semiológica completa, y la van a anotar en su historia clínica. Entonces es importante esas anotaciones porque pueden ser denunciados legalmente por no haber anotado. El paciente va a decir, yo veía mejor, y después de la gota veo peor, pero ustedes tenían su anotación. Entonces es importante tener esas anotaciones. En este país no hay mucho control al respecto, pero en otros países sí lo hay. Entonces tenemos en otros países, ¿no? Los médicos siempre tienen un seguro médico porque hay muchas denuncias de mala praxis. Acá no hay todavía, así que aprovechen, pero no quita que lo aprendan a hacer. Entonces, siempre todo lo que está escrito en historia clínica puede ser usado en su contra, y lo que no está escrito también. Entonces el médico va a decir, ¿por qué no le tomó la agudeza visual? Y si es verdad que el paciente veía mejor que lo que usted está viendo ahora por culpa de la medicina, obviamente sabemos que no, irán a los peritos y todo eso, pero para ahorrarse ese quilombo, tomen la agudeza visual. Es muy sencillo. No deje que el paciente espíe si lo hacen con la mano, porque a veces el paciente sabe que no ves. Y eso, sobre todo si usted va a hacer médico, por ejemplo, de una empresa que haga exámenes ocupacionales, hay muchos pacientes que saben que no ven con el ojo y son conductores, por ejemplo. Entonces ellos hacen así, entonces están, ¿qué letra es? Y así, ¿no? Entonces el paciente de allá le empieza a decir todo y está mirando. Entonces, no miren la hoja, miren al paciente. Y también observen eso, ¿no? Que no haga guiño, que no frunza, que no, entonces está haciendo acomodación para enfocar mejor. Entonces, concluyen el ojo no evaluado, empiezan siempre volando por el ojo derecho, eviten ejercer presión. Si usan la palma de la mano, que no se apriete en el ojo, porque a todos nos ha pasado, si nos apretamos, nos destapamos y ya no vemos bien. Entonces, que no se tapa el ojo con la palma de la mano y no con los dedos. ¿Se entiende? Observar y controlar en todo momento al paciente, no permitir guiños ni giros de cabeza o que se adelante. Muchos pacientes también se adelantan para ver mejor. Si no ve el nivel más grande del cartel a 6 metros, o sea, en la escala de pies, por eso se usan 20, porque son pies, y metros son 6 metros.
se anota, ¿no? Si no ve, o sea, la letra más grande, se anota 20-200 o 20-400. Se debe utilizar un cartel de visión subnormal, BSN, en caso de no tener un cartel adecuado de visión subnormal, y proceder de la siguiente manera. O sea, visión subnormal es cuando el paciente no ve ni la E. Entonces ya pasa a la visión, baja visión o visión subnormal. Entonces ustedes el cartel lo acercan, lo van acercando caminando con el papel hasta que el paciente lo ve. Entonces se anota de otra manera, porque ya sería un 20-800, por ejemplo. Si continúa sin verlo, acercarse a medio metro de distancia. Si tampoco lo ve, acercarlo a 1 metro de distancia. Y esta es la distancia más cerca, 1 metro, ya es lejos, después ya es cerca. La no expresión audiovisual de cerca. Entonces, para cualquier cartel de lejos, hasta 1 metro ya es, digamos, en visión subnormal. Si no lo ve, ya empezamos, ya no vemos el paciente, es una visión cercana, sería. La distancia recomendada para visión de lejos es 6 metros 20 pies, ya que al situarse el cartel en el infinito óptico no estimula el reflejo de acomodación. Por eso es después de los 60 centímetros, básicamente. Entonces, hay diferentes tipos de carteles. En los infantes o preverbales se utiliza el reflejo de nistagmus optoquinético, el NOC, y el test de mirada preferencial de LEA, ya lo voy a mostrar. En los preescolares se pueden utilizar, los niños que no saben leer, no saben reconocer las letras ni los números, se utilizan prototipos que pueden ser las letras E de Lambda, las letras E de Snellen o las figuras de Allen y de Lea, que son casitas, manzanitas, redonditos o cuadrado, manzana, casa o redondo. Y en los adultos ya se utilizan las letras, si saben leer, no se son alfabetos, las letras B, las E si no son analfabetos, o si no los otros tipos comunes que son diferentes tipos de letras. Entonces, acá tenemos un paciente donde está situado a una distancia, está sentado, excluyéndose su ojo izquierdo, entonces vamos a tomar la observación del ojo derecho. Hace lo mismo con la otra mano para el otro ojo. Estos son los objetivos de Allen, que son diferentes dibujitos, básicamente, y las letras que le dan, que es mucho más fácil en analfabetos y en preverbales. Es más fácil porque dices para arriba, para abajo, para allá y para allá. Es bueno tener a mano siempre estas y las letras comunes o los números para alfabetos. Estos se utilizan en analfabetos y en niños. Acá tenemos, por ejemplo, el tambor optoquinético que se utiliza, que se gira, tiene estas líneas del mismo grosor, en negro y en blanco, lo gira y el bebé hace así, como se le mueven los ojos. Por eso se llama nistagmus optoquinético, se mueve el ojo. El test de mirada preferencial, estamos hablando de bebés que no saben, que no podemos cuantificar su obra sexual cuando hablan. ¿Sí? Entonces, son tanto este como este, el de Lea y el de Teller, se les va mostrando unas paletitas que tienen también estas líneas, pero va disminuyendo su grosor y se cuantifica, obviamente, la paleta. Les llama la atención, es como una paleta sin nada, gris, la pones a la otra paleta detrás, la otra paleta que tiene rayas, y le vas así. Y el bebé le llama la atención. Entonces, mientras le llama la atención, mientras más chiquita sea la línea, tiene mejor agudeza visual. Y el test de la mirada preferencial, que sirve básicamente cuando hay, por ejemplo, alteraciones neurológicas en los niños, también se puede utilizar. Tanto esta como esta se pueden utilizar en niños que tienen bebitos que no hablan y en niños que tienen una edad supuestamente para cuantificar su agudeza visual, pero como tienen algún retraso de repente psicomotriz, no pueden expresarse. Básicamente se anota en la agudeza visual de ellos si sigue, si fija y si mantiene. Así, agudeza visual, fija, sigue, mantiene. Mantiene significa que le llama la atención y sigue mirándolo. Si no, puede ser que le llame la atención y mire para el otro lado. O sea, no le llama la atención, no ha visto la imagen, se supone. Entonces acá tenemos los diferentes carteles. Esto también se utiliza, es un poquito más complicado porque, como verán, la apertura está para diferentes lados. Este es más fácil, es arriba, abajo, derecha, izquierda. Y bueno, los prototipos que son para gente que sabe leer. Y se debe anotar al lado
del octotipo dice el tamaño. Entonces, la distancia 20 sobre 400, 20 sobre 200, 20 sobre 100, 70, 50, etc. Todas las personas tenemos derecho de llegar a ver 20 sobre 20. ¿Bien? Depende a qué distancia lo tomes, porque por ejemplo, acá hay una línea verde y después viene una línea roja. Si lo tomo a 3 metros, tiene que llegar a ver hasta acá. Si lo tomo a 6, acá, encima de la línea roja. Y acá tenemos los otros carteles que utilizan como momento para preverbales, que son los de Lea y los de Ale. Que pueden estar más familiarizados, si es un niño ve una persona, una casilla, una flor, es más fácil que lo identifique y lo puedan decir. Entonces, los diferentes tipos de octotipos. Octotipos son imágenes que están fabricadas para ser vistas a cierta distancia. ¿Cómo se registra el valor de la agudeza visual obtenida? Se considera que la agudeza visual correspondiente es aquella fila de símbolos de menor tamaño en la cual el paciente puede discriminar correctamente más del 50% de los símbolos. Si ve menos del 50% de la fila, entonces la agudeza visual es la fila anterior. O sea, por ejemplo, ve 50% de 20-40, yo anoto 20 sobre 50 más la cantidad de octotipos que vio de la otra fila. ¿Me entiendes? Ejemplo, a veces, lee toda la fila 20-50 y 2 letras de 20-40, entonces anoto 20-50 más 2. Si lee toda la fila de 20-50 y 4 de la otra fila, anoto 20-40 menos 1, porque le faltaba solo 1 para terminar la fila. ¿Me entienden? ¿No se entiende? A ver. Acá te dice, si ve solamente toda la fila de 20-50 completa, le muestro le digo, léame toda esta fila. Ya. E, D, F, C, Z, P. Bien. Y me lee 2 de esta, y no lee ni la L, ni la O, ni la P, ni la Z, ni la D. Anoto 20-50 más 2. Si lee toda esta fila y solamente le falta una de esta fila, anoto esta menos 1. ¿Ahora se entiende? Bien, es importante que aprendan a hacer las anotaciones. En los casos donde la agudeza visual es menor a 20 sobre 30, acuérdense que está 20 de 30, 20 de 25 y 20 de 20. Esa es la agudeza visual perfecta. Considerar también tomar agudeza visual empleando el agujero escenopeico. En realidad, no es necesario. Se puede empezar a tomar agujero escenopeico hasta con 20-200. El agujero escenopeico nos va a permitir predecir si el paciente va a corregir esa agudeza visual con anteojos. O sea, si con el agujerito ve mejor, significa que le hace falta lentes, que no tiene un problema neurológico, ni glaucoma, ni nada. Lentes. O que su lente no está bien hecho y que con otro lente va a llegar a ver mejor. ¿Se entiende? Y repiten los pasos igualitos con el agujero escenopeico para cada ojo. Entonces retiramos el oclusor y repite el procedimiento binocularmente. O sea, con los dos ojos, porque cuando se mira con los dos ojos se potencia la agudeza visual. Realizar este paso solo en los casos donde haya binocularidad. Hay una diferencia menor a 2 líneas de agudeza visual entre las agudezas visuales monoculares, ausencia de desviaciones, etc. Se espera que la agudeza visual binocular sea entre un 10% a una línea mayor que la agudeza visual de cada ojo por separado. Entonces digo, se potencia. Entonces, yo veo bien con los dos ojos, pero cuando empiezan a mirar con cada uno por separado, no ven lo que ven con los ojos. ¿Me entienden? Entonces, la anotación de Snellen, 20 sobre 40 indica a 20 pies o 6 metros, y va a resolver un tamaño de letra preparado para 40 pies y 5 pies. ¿Se entiende? Esa es la idea. Luego tenemos el agujero escenopeico. El agujero escenopeico, entonces, por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene concluido con esta mascarita el ojo derecho y tiene un agujero escenopeico en su ojo izquierdo.
El agujero estenopeico o pinhole es un elemento circular opaco con uno o varios agujeritos. Acá solamente hay uno. Pueden tener este, que es bastante fácil. Este también se lo pueden dar al paciente para que lo use de oclusor y después lo dan vuelta para que lo use de agujero. Y esto nos permite para medir la distancia entre pupila y pupila, y este para medir y comparar el tamaño de las pupilas. Vienen así, nos vienen así. Entonces lo que hace estos agujeritos según el tamaño nos permite predecir hasta cuántas dioptrías de error refractivo tiene ese ojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un pinhole preparado con un diámetro de cada huequito de 1.25 a 2 milímetros corrige hasta 3 dioptrías esféricas, o sea, miopía y hipermetropía, y hasta 1.5 dioptrías cilíndricas, astigmatismos. Y el agujero de 2 milímetros corrige hasta 2 dioptrías esféricas. Este orificio colocado delante del ojo disminuye la entrada de luz, permitiendo solo el ingreso de los rayos más centrales y evitando el ingreso de los marginales. Al restringir la entrada solo a los rayos centrales, la mancha de desenfoque disminuye y la aberración esférica causada por la entrada de rayos marginales disminuye y la profundidad del foco aumenta. En consecuencia, en los casos donde este presente un desenfoque retiniano, o sea, un vicio de refracción, se logra que el objeto se vea más nítido a través del agujero estenopeico y el valor de la agudeza visual mejora. ¿Bien? Entonces, acá te hablan de las aberraciones esféricas porque, y hablan de esto de disminuir la aberración periférica de los rayos marginales, porque hemos visto que los tipos de refracción son diferentes formas de ojos. Ojos pequeños, lo vemos en forma atrás, ojos grandes, lo vemos en forma adelante. Entonces, lo que hace el agujero es ayudar a que la imagen se forme en la retina. ¿Bien? En cuanto a la agudeza visual de cerca, la técnica de coloración es la distancia recomendable para la visión cercana es de 40 centímetros, aunque algunas cartillas estén preparadas para 23 centímetros. Otra referencia que se usa en algunos casos para visión cercana es próxima en la distancia codo-mano del paciente empleada cuando se examina la utilidad de una adición, o sea, cuando queremos corregir la presbicia. Porque hay pacientes que leen acá, por ejemplo, con la presbicia, pierden la fuerza del músculo para acomodar la distancia de enfoque, no pierden la visión, pierden la fuerza de acomodación con la edad. Entonces alejan para acomodarse, entonces uno le dice que se coloque el cartel de cerca a la distancia de codo-mano para colocarle la corrección de presbicia. ¿Bien? Se mide utilizando diferentes carteles que también vienen preparados, carteles de tarjetas de lectura, que también está el Snellen, que es la reducida de esta, aquí, y también te va a decir cuánto y cómo se debe anotar, ¿no? Acá hay números, entonces acá tienen 20.400, 200, hasta 20.000. O también está este cartel de lectura, que también está la anotación de igual 2, más o menos las dioptrías que hay que adicionarle para que vea bien en letra corrida. Mucha gente puede leer fácilmente en números separados, pero cuando tienen, por ejemplo, empiezan con la degeneración macular, empiezan a tener dificultad con la letra corrida. Bien, acá dice, ¿no? El paciente mantiene una lectura tercera leyendo el tipo de letra más pequeño que capaz de identificar, primero con un ojo, luego igualito, siempre un ojo, el otro ojo, luego con los lentes. En casos de mayores de 40 que no puedan leer a una distancia de 40 centímetros, se le dice presbicia, ¿no? Luego tenemos otra cosa que hay que evaluar en los pacientes, es muy sencillo también, con esta guía o rejilla de Amsler, que la pueden descargar en internet, le pueden decir a sus familiares que se autocontrolen la mácula, es para evaluar la función macular, que es la visión central, la visión más potente de la retina. La técnica, antes de realizar el test de rejilla, si puede ser unos 35 centímetros del cartelito. En caso de que se utilicen lentes de cerca, es mejor que se los coloque, y se coloca y se evalúa monocularmente, ojo por ojo, ¿no? Miran el punto central, que sería este, y luego hacen como, mirando el punto central, cómo ven el resto de las líneas que forman esa rejilla. No tienen que mirar línea por línea, sino hacer una forma global.
Y si ven, obviamente, líneas onduladas, torcidas, áreas, por ejemplo, como manchas en escrotomas centrales, ya está hablando de un problema a nivel de la mano. ¿Bien? Agudo visual de lejos, de cerca y lejía de alto. Ahora, otra forma de determinar la visión, cuando hablamos de baja visión, es la agudeza visual cualitativa. Esa un poco es cuantitativa, porque se anota exactamente a qué tipo llevó su agudeza visual, y esto ya es cuantitativo cuando el paciente tiene visión subnormal. Hay carteles para visión subnormal, pero en líneas generales se utiliza esto: cuentadero, bulto, luz, o mala previsión luminosa, buena previsión luminosa. Mala es que no ves la luz, se llama amaurosis, está ciego. Ve la luz, se anota solamente la luz, no ve imágenes, no ve bulto, no ve sombra, no ve nada. Luz. O sea, le cierro el ojo y le prendo un foco, una linternita, y ve que algo o sea, dice, ah, veo amarillo. Bien, buena previsión luminosa. Nos habla de que no está despedida la retina, por ejemplo, o que no tiene un glaucoma terminal. Pero cuando ya queremos anotar, como decimos, visión cualitativa, es un método que consiste en determinar la agudeza visual empleando elementos no estandarizados, ni graduados como la luz, el bulto y la mano. Entonces se anota. Nos ponemos delante del paciente a 1 metro, porque habíamos dicho que era la visión, hasta ahí llegábamos con lejos, y le mostramos, por ejemplo, los dedos. Entonces, no es que no seamos, o sea, hay que ponerse de una manera en que la mano se vea contrastada, por ejemplo, con la bata. No le puedo poner, por ejemplo, si hay poca iluminación, no le puedo poner mi mano, no sé, que no se note el movimiento de la mano, que haya abierto la mano, que haya sacado un dedo. La idea es que el paciente, que realmente tiene baja visión, pueda llegar a identificar los dedos por separado, que pueda contar la cantidad de dedos, ¿no? Entonces repetimos la prueba, ojo por ojo, y le empezamos a mostrar los dedos. Si el paciente no ve los dedos, ya me acerco hasta 50, hasta hacerlo 50 centímetros, digamos. A medio metro, perdón, a medio metro. Y repetimos el procedimiento y anotamos cuenta dedos. La agudeza visual, cuenta dedos y la distancia. Medio metro, 1 metro. Si no puede contar los dedos, nos volvemos a poner a 1 metro de distancia y movemos la mano. La movemos. Entonces el paciente te dice, si la vio, que se movió algo, te dice movimiento de mano, anotamos. Movimiento de mano y a la distancia que se realizó la prueba. Cuenta dedos, movimiento de mano. Si aún así no es suficiente, le preguntamos al paciente si ve como un bulto en los diferentes objetos del consultorio, ¿no? De repente puede ver que hay un mueble, una silla, te dice, ¿cómo nota? Percepción de bultos. O te dice, veo algo verde ahí, una silla, solamente la ve verde. O veo algo negro ahí, es una silla negra. Entonces, eso se llama percepción de bultos. Si no distingue los bultos, colocar y desplazar una linterna frente al paciente a una distancia corta y preguntar si ve la luz y de dónde proviene la luz, si viene de frente, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Entonces se anota percepción de dirección de luz o luminosa, dirección luminosa. Si no puede indicar la dirección de dónde proviene la luz, solamente se nota percepción luminosa. ¿Sí? Percepción y proyección o percepción luminosa. No sabe, sé que hay una luz, pero no sabe si está acá, no sabe dónde está. Y si no ve ni la luz, entonces percepción luminosa ausente o mala proyección luminosa. ¿Bien? ¿Se va entendiendo cómo se basan las diferentes evaluaciones? Bueno, hasta ahí entonces lo que es la evaluación básica de semiología. Ahora les voy a hablar un poco de las técnicas auxiliares que tenemos en diagnóstico oftalmológico. Acuérdense que en cualquier materia, en cualquier rama de la medicina, las técnicas auxiliares sirven para ayudarnos a confirmar un diagnóstico, poder tener pruebas documentadas que digan el diagnóstico que estamos diciendo al paciente, lo que nos va a permitir legalmente estar cubiertos. Muchas veces tenemos el diagnóstico solamente por una evaluación semiológica, pero sabemos que ese paciente va a llevar factores, por ejemplo, va a recibir un tratamiento, va a llevar un tratamiento. Las pruebas documentadas pueden ver la respuesta al tratamiento que le indiquemos. ¿Bien? Entonces,
Los exámenes de diagnóstico con imágenes son imprescindibles para el estudio de los pacientes con una gran variedad de enfermedades oftalmológicas. Permiten descartar o confirmar enfermedades y proporcionar además elementos que ayudan a establecer el diagnóstico biológico y también a establecer con precisión la extensión del padecimiento que es invaluable, sobre todo en aquellos casos donde se deba realizar un procedimiento quirúrgico. Existen tres áreas anatómicas principales para explorar con los métodos de imagen: las órbitas, la región ciliar, donde está la órbitas, y el cráneo, o sea, donde está el hipófisis. La ecografía o ultrasonografía muestra su mayor utilidad en la evaluación de los globos oculares. Ecografía. Entonces tenemos la tomografía computarizada. La tomografía computarizada, hay diferentes técnicas de evaluación en las cuales puede resaltar la técnica para el hueso, técnica para tejidos blandos o la técnica para tejidos blandos con medio de contraste endovenoso. ¿Cierto? Los protocolos que se utilizan habitualmente incluyen cortes axiales y cortes coronales, ¿sí? Entonces ustedes no pueden pedir tomografía computarizada, no tienen que pedir tomografía axial computarizada, no se pide tal. Se pide tomografía computarizada y los cortes que quieran. Entonces ponen cortes axiales y coronales, órbita del cerebro si quieren, con contraste endovenoso o sin contraste. ¿Bien? Así se pide. El uso de medios de contraste endovenoso es un complemento necesario para el análisis de patologías, sobre todo de tipo tumoral, neoplásicas, como enfermedades inflamatorias o infecciosas. Entonces, estamos sospechando de algo tumoral que tenga un componente infeccioso o inflamatorio, sí hay que pedirlo con medio de contraste. Los medios de contraste endovenoso opacan las venas, las arterias y los vasos de neoformación y los tumores. Asimismo, realzan la extravasación de aquellas lesiones en las que se encuentra un aumento de la permeabilidad capilar, por ejemplo, en los con retinopatías diabéticas, etc. También el tema de accesos y neoplasias orbitarias o bien un daño de la barrera hematocefálica en lesiones intracraneales. Entonces, ustedes deben tener este conocimiento de cómo se habla cuando hablamos de tomografía computarizada. Si vemos que el color de la tomografía es blanco, o sea, tenemos este tipo de tejidos y el color que se manifiesta en la tomografía y cómo se habla, ¿no? Mientras más blanco se habla de hiperdenso, mientras más negro de hipodenso. Entonces, por ejemplo, el globo ocular en una tomografía computarizada, vamos a ver los tipos de cortes según se pida, por ejemplo, técnica para hueso, técnica para tejido blando, y qué es lo que se va a marcar más y el color que les va a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los globos oculares, ¿sí? Tenemos estos puntitos que serían aire. Tenemos acá se verían los músculos extraoculares y acá se vería el nervio óptico. Y estos son huesos. Más blanco, hueso, más negro, aire. Entonces, y acá tenemos que se nota diferente porque esta es la técnica para hueso, esta es la técnica para tejidos blandos y esta es la técnica con medio de contraste. ¿Bien? Entonces acá vemos, por ejemplo, que se le marca más el cristalino, como se ve el globo ocular. Acá se ve igual negro, acá se ve igual blanco, pero más blanco, porque acá en esta técnica de hueso se fijarán que se ve bastante bien los huesos, es lo que están queriendo notar. De repente queremos saber si ha tenido una fractura de la pared interna de la órbita, queremos ver si está teniendo aire, está teniendo algo ahí. En este caso, tejidos blandos, yo quiero ver, por ejemplo, con mayor nitidez el nervio óptico o los músculos extraoculares. Y en esta técnica estoy sospechando, por ejemplo, de un tumor a nivel de la hipófisis, qué sé yo, se le puedo pedir ahí y cómo me marca el contraste endovenoso, lesiones que puedan ser tumorales y que tengan vascularización. ¿Bien? Entonces recuerden, en tomografía computarizada, el hueso hiperdenso y el aire hipodenso. Densidad, hablamos de densidades. La tomografía computarizada es un estudio que tiene radiación. Entonces tampoco se le puede pedir a cada rato en un paciente, por ejemplo, con un tumor cerebral mortal, irradiando más. Hay que ser coherentes con los tipos de estudios que pedimos. Idealmente mejor sería una resonancia magnética.
¿Saben? ¿Alguno sabe cómo es la función o cómo se forman las imágenes en la resonancia magnética? No se creen. Levanten la mano y participen. ¿Alguien sabe? ¿Ustedes han hecho el curso con imagen ya? ¿Y no saben cómo se forma la imagen en la tomografía con resonancia magnética? ¿Cuál es la base de la? A ver, Santiago. Si la tomografía computarizada es radiación, es como una radiografía. ¿Qué es lo que mueve el cuerpo? ¿De qué? ¿Moléculas de? ¿Por qué no es tóxico hacer resonancia? Exacto, moléculas de agua. Por eso no es tóxico, porque somos ¿cuánto por ciento de agua los seres humanos? 60% de agua. Entonces, por eso, ese estudio no genera un magnetismo que hace que las moléculas de agua formen las imágenes. Muy bien. ¿Y no, Erika? Muy bien. Entonces, por eso no es tóxico hacer esa resonancia magnética, porque no hay radiación. ¿Se entiende? Entonces tenemos hasta ahí. En este caso, el otro era, la terminología era denso y este es intenso. El agua y la grasa se ven hiperintensos, el aire hipointenso. ¿Bien? Y bueno, la diferencia es entre los tejidos. Intensidad. En el caso de la resonancia magnética, el contraste se llama gadolíneo. En el otro se puede utilizar yodo. El yodo es más alergénico, por eso hay que tener cuidado cuando ponemos sustancias de contraste, porque puede generar un shock anafiláctico para el paciente. Entonces ya te dan las notificaciones, le ponen ayunas, le pueden poner corticoides antes de hacer un examen con un contraste. Entonces, este gadolíneo es el medio de contraste utilizado en la secuencia T1 y es una sustancia paramagnética. Su efecto magnético local induce la relajación rápida. Al igual que el medio de contraste en la tomografía, por lo general se encuentra en el compartimento intravascular y en situaciones anómalas, ya sea por aumento de la permeabilidad capilar o vasos en formación, el gadolíneo se extravasa y se observa como hiperintenso en los tejidos anormales. Entonces tenemos también lo mismo, resonancia magnética corte axial, coronal, depende del tipo de corte que quieran, y también se pide con supresión grasa. Se puede pedir con supresión grasa porque la grasa se ve blanca. Si la suprimo, pues me permite observar mejor otro tipo de lesiones de tejidos blandos. Por ejemplo, acá en meningioma, esto es un meningioma del nervio óptico, es un tumor del nervio óptico, con la supresión grasa, que hay grasa en el espacio retroocular. Entonces yo suprimo la sustancia grasa y con el medio de contraste gadolíneo me va a marcar mejor esa lesión tumoral por captación de contraste a nivel de este tejido óptico. Entonces tenemos resonancia magnética axial T1 y T1 con supresión grasa. Acá. T1 y T1 con supresión grasa. Y en la C tenemos la T2, donde se observa la intensidad del vitrio, acá, cómo va cambiando el color del vitrio, del ojo, y de la grasa orbitaria en diferentes secuencias. ¿Bien? Y bueno, podemos ver con mayor detalle, por ejemplo, en el óptico, en los extraoculares, con la resonancia magnética. Puntos a recordar: el primer paso es la identificación de un estudio de imagen, o sea, en la identificación del estudio de imagen es determinar el sitio de la lesión y el método idóneo para ese tipo de lesión. Debe solicitarse tomografías computarizadas de órbita en casos de traumatismos orbitarios, proptosis axial por orbitopatía, por ejemplo, en un hipertiroidismo de enfermedad de Graves, masas orbitarias unilaterales, enfermedades inflamatorias orbitarias de origen infeccioso o autoinmune y leucocoria en pacientes pediátricos. O sea, con la pupila blanca. ¿Se acuerdan que leucocoria era pupila blanca? Para el diagnóstico de el cáncer del niño, que era el retinoblastoma. Porque el retinoblastoma se calcifica. Entonces
Entonces la tomografía computarizada no está muy bien esa lesión. Debe solicitarse tomografía computarizada o resonancia magnética de silla turca en caso de sospecha de síndromes quiasmáticos, galactorreas o acromegalias. ¿Qué es acromegalia? Acromegalia son como pacientes que tienen, son gigantes, todos tienen grande, no solamente la mano, sino que la cara también. Ajá, por aumento de la zona de crecimiento. ¿Dónde se pone? Dedos, pies, cara. No tienen los brazos largos, sino las manos grandes, los pies grandes y la cara grande. Acromegalia. Entonces, la resonancia magnética de órbita es el estudio de elección cuando se sospecha de una lesión del complejo vaina neurótico, o sea, por ejemplo, una neuritis óptica, se pide una resonancia magnética de órbita. La resonancia magnética de silla turca es el estudio de elección cuando hay un síndrome de hendidura esfenoidal. Debe solicitarse tomografía de cráneo, computarizada de cráneo en caso de lesión de la vía visual retroquiasmática, hipertensión intracraneana de cualquier causa, trastornos aislados de los nervios oculomotores, en ausencia de trauma o tumor orbitario y en sospecha de retinoblastoma trilateral, que lo vamos a ver en el retinoblastoma, o sea que tiene muchos como metástasis. Otra indicación de tomografía computarizada de cráneo es el estudio de síndromes neurocutáneos. ¿Saben por qué un síndrome neurocutáneo? Neurofibromatosis, que en el ojo se manifiesta con los nódulos de rojo. A ver acá. En el ojo, en el iris, les voy a mostrar un ojo claro para que lo vean nítido. Podemos observar estos nódulos de Lynch que están asociados a la neurofibromatosis tipo 1, son síndromes neurocutáneos, que son patologías que se manifiestan con diferentes tipos de signos, por ejemplo, estos nódulos y manchas café con leche. A ver, vamos a ver acá. Este es el tipo 2. A ver, ¿okay? Esos son los neurocutáneos, o sea, son como tumorcitos, como lesiones elevadas en el ojo, los nódulos de Lynch, las manchas color marrón claro en la piel, que le dicen café con leche. Entonces, si encontramos en un niño alguno de estos síntomas, estos son las manchas de café con leche y los neurofibromas. A veces pueden tener uno nada más, uno o dos signos asociados a este síndrome, pero más que nada nos importaría que se haga un descarte de todo lo que sería malo. Por ejemplo, están asociados a tumores de la vaina nerviosa periférica, están asociados a tumores neuroendocrinos, a cáncer de mama, a malformaciones cardiovasculares. Yo veo solo esto en el ojo y lo mando a hacer todos estos escaneos. ¿Bien? En los ojos marrones se ve evidencia un poco más difícil, pero son como bolitas dentro de iris, sobre elevaciones. O acá, ¿ven? Así lo notan. ¿No? Bien. Entonces, a eso. Entonces, decimos que sospecha de retinoblastoma tiroides y la tomografía completa también nos sirve para descartar algo en la cabeza en un síndrome neurocutáneo. La resonancia magnética de cráneo es el estudio de elección en caso de enfermedades desmielinizantes. Perfecto. Entonces, momento de resonancia. Ahora, la ecografía, estudio de ultrasonografía, es de elección para el globo ocular. Entonces, obviamente se lo va a pedir en caso de que no podamos hacer un examen de observación directa de la retina, o sea, ya sea que tenga IPEMA. ¿Se acuerdan lo que era el IPEMA? ¿Se acuerdan? Cuando los medios no están transparentes, ¿cuáles son los medios? A ver, ¿cuáles son los medios del ojo? ¿Sí? ¿Le sigue? No.
fondo del ojo y de la retina. Ya, empezamos. Córnea, humor acuoso. Si hay sangre en el humor acuoso, se llama hipema. ¿No se acuerdan? Hemos hablado del ojo rojo. Hipema. En cámara anterior, sangre. Si está así, obvio que no puedo ver nada yo, le voy a poner ecografía. ¿Se entiende ahora? Bien. Obviamente que si está así, todavía puedo llegar a ver de repente algo, no haría falta hacer una ecografía. Pero si me tapa algo en la cámara anterior, no voy a poder ver yo, te pido una ecografía, según el grado del hipema. Entonces tiene que estar transparente la córnea, el humor acuoso. La pupila tiene que ser permeable, no tiene que haber sinequias. ¿Se acuerdan lo que eran sinequias? En práctica de lo han visto. ¿Ustedes no han visto acá, no? ¿Sinequias? ¿No se hablado? Por ejemplo, una bacteria tiene un nombre itis, puede quedarse pegado con su pupila y yo no la voy a poder dilatar. Entonces no voy a poder ver la retina. Entonces le voy a pedir una ecografía. Sinequias periféricas, pueden ser anteriores o posteriores. Anteriores significa, este es posterior. El iris se pega a la cápsula anterior del cristalino y posterior. Y anterior, el iris se pega al endotelio corneal. ¿Se entiende? Según herida penetrante, por ejemplo, tendrá un lapicero, hizo perforación, el iris taponeó, hizo un tapón anatómico de ese hueco, de esa perforación, y se quedó pegado. Entonces salvó el ojo, porque no se salió todo el ojo por ahí, pero me quedó una sinequia periférica anterior. ¿No es cierto? Entonces, de pupilas pequeñitas, mióticas, sinequias, voy a dar el periodo de ecografía. Luego teníamos córnea, humor acuoso, pupila. ¿Qué le sigue? Cristalino. Tengo catarata total, lo puedo ver, ¿y qué más tiene que ser transparente? El cuerpo vítreo. También puede haber hemorragias en el cuerpo vítreo, ¿no? Se llama hemovitrio. Fácil. Hipema y hemovitrio. ¿Bien? Pido ecografía. Entonces, consiste en proyectar con el cabezal de un ecógrafo ondas de sonido, no son tóxicas, puedo hacer ecografía cada 2 minutos si quiero, que tras atravesar los tejidos producen y se reflejan, entonces emiten como dibujos de ondas, como un electrocardiograma. Entonces es normal estos dibujos, por ejemplo, esta es una sonda, esto se llama biometría también, nos permite evaluar el largo del ojo, el largo axil, cuán grande es ese ojo, y estos son como el electrocardiograma del ojo normalmente. Entonces tenemos el primer pico es el de la córnea, el segundo pico es el de la cara anterior del cristalino, el tercer pico es el de la cara posterior del cristalino, hay un silencio acústico, excepto que haya algo acá. Si acá hay un desprendimiento retino, un hemovitrio, etc., también va a haber piquitos. Silencio acústico, y luego viene el primer piquito que ya sería a nivel de la mácula, y esta caída que es de la retina, es lo normal. Hay este modo que es lineal, que es el electrocardiograma, que los ecos recorridos se grafican como picos separados por líneas planas, dibujando las diferentes interfaces normales que tiene el globo ocular. Y el modo B, donde ya prácticamente es un dibujo anatómico de las estructuras del ojo. Entonces va a generarse cortes de acuerdo con la reflectancia de los tejidos. Entonces el cabezal se pone en diferentes zonas. Entonces nos dibuja las diferentes partes. Por ejemplo, llegamos a tener una muy buena ecografía con esto. Podemos tener, esto es el párpado, esto sería la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino, la cámara posterior del vitrio, la retina y hasta el nervio óptico cuando son buenos ecógrafos y buenos ecografistas también. ¿Bien? Este es el modo B. El modo A es lineal y el modo B prácticamente como un dibujo en base a la reflectancia que tenga cada tejido. Ambas modalidades se complementan, se hacen los dos dibujos juntos, si lo tienes en modo B, porque el más común es el modo A, y según la opacidad de los medios transparentes del ojo, ya sea, ya hemos dicho que si hay catarata, hemorragia de vitrio, o
En caso de detrimento de retina también pedimos, sospecha de detrimento de retina, pedimos una ecografía, de modo B, no de modo A. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera tener más información, el modo B me da más información que el modo A. ¿Sí? Bien, ecografía. Luego tenemos la angiofluoresceinografía. Es otro estudio también de diagnóstico complementario. Lo que hace es dibujar las arcadas vasculares de la retina. Es un procedimiento clínico diagnóstico y nos permite ver la circulación de la retina, detectar fugas o daños causados a los vasos sanguíneos, porque va con contraste, ver cómo está la integridad vascular y el funcionamiento de las barreras hematoretinianas internas, o sea, el endotelio vascular, y externa, el epitelio pigmentario de la retina. Deben ser impermeables, por lo tanto impedir la fuga del cuadrante. Entonces, básicamente dibuja según la fase que se siente el paciente, se le inyecta el contraste endovenoso, ya está la pupila dilatada, está sentado sobre la lámpara de hendidura y está una cámara instalada esa lámpara y va tomando las fotos según la fase e el tiempo. La fase prearterial, antes de que llegue la arteria, 8 a 12 segundos. Según cómo llega el líquido, ya está estandarizado eso. Lo que nos permite estudiar básicamente es dónde está la alteración, si está a nivel de la vena, a nivel de la arteria, si es sobre la mácula, etc. De mucha utilidad, sobre todo en pacientes diabéticos con neuropatía diabética. Porque inclusive nos va a decir el tratamiento a hacerle al paciente. La mácula siempre se ve negra. Acá dice, la apariencia oscura de la fobia es causada por la ausencia de vasos sanguíneos en la zona libre de la fobia o un bloqueo de la fluoresceína por vía. No, esto ya es mucho. Solamente otro estudio muy bueno y de muchísimo cuidado, no invasivo, es es esto que se llama tomografía de coherencia óptica, OCT. Es una prueba de no contacto, no invasivo, cada vez permite más estudios anatómicos según la calidad del equipo. Básicamente se puede hacer de todo. Hay tomografías de mácula, esta es una de mácula y esta es una de segmento anterior. Así es bien. Tomografía OCT de mácula, OCT de segmento anterior. También hay OCT de nervio óptico, OCT de fibras nerviosas para estudio de glaucoma. Entonces, por ejemplo, acá en el OCT de segmento anterior, miren de perfecto que sale el ojo como histológicamente estudiado. Podemos ver los diferentes capas de la córnea, podemos ver perfectamente la cámara anterior, el ángulo de la cámara anterior, qué tipo de apertura tiene, podemos ver el limbo esclerocorneal, podemos ver el epitelio del iris, el espolón escleral, el cristalino con todas sus capas, o sea, la corteza y el núcleo, la cápsula anterior, la cápsula posterior, acá inclusive hasta el músculo extraocular lo vemos ahí. Esta es una OCT de segmento anterior. Podemos medir, perdón, acá también el grosor de la córnea, o sea, la paquimetría con una OCT. Se hace mucha utilidad actualmente este tipo de equipos que dan muchísima información, tomografías de coherencia óptica. El principio básico de óptica, conocido como interferometría de baja coherencia, que usa la reflexión de la luz infrarroja, básicamente esto, que usa la reflexión de la luz infrarroja para obtener imágenes tomográficas de alta resolución. Es similar al del ecógrafo, o sea que lo podemos hacer a cada rato, no es tóxico, no es dañino, no es radiación, con la diferencia de que en aquel se utiliza luz en lugar de ondas acústicas. O sea, en este utilizamos luz y en el otro ondas acústicas. Se puede utilizar como luz en segmento anterior, en segmento posterior. ¿Bien? Esta es una OCT de mácula. Esta es la fobia. Inclusive se puede llegar, según la resolución del equipo, a ver cada capa a nivel de la mácula, de cómo está cada capa de la retina. El epitelio pigmentario, esta sería la túnica media, esto sería la fobia, esto sería el vitrio. Podemos diagnosticar diferentes patologías a nivel de la mácula con un estudio simple, medio costosos, también entre 300 y 350 soles estos estudios, de ambos ojos, pero da mucha información y es no invasivo. Muy bien, entonces técnicas auxiliares de diagnóstico oftalmológico. ¿Ya está?
¿Tiene alguien alguna pregunta de esta última tema? Hemos visto técnicas de diagnóstico, hemos visto agudeza visual, hemos visto exploración y exámenes neurológicos, historia clínica, qué le importa preguntar al paciente, cómo orientamos el interrogatorio. ¿Alguien tenga alguna pregunta? Sobre la agudeza visual a la hora de anotar, ¿cuál es el punto de corte para poner, digamos, más 2 o menos 1? Que tiene que ver por lo menos, digamos, tú me dices, como habíamos dicho, ¿no? Si ve 20 sobre 50 y todavía ve algo de la siguiente línea, tiene que ser, no 1 1, tiene que ver por lo menos menos 2. De 2 a 4, porque cada línea tiene una cantidad. Entonces, hay líneas, por ejemplo, en el cartel de Snellen, vamos a ver, que tienen una sola letra, después empiezan a tener 2, 3, 4 en cada fila. Entonces, tiene que ser por lo menos un 50% para poder que sea anotado como una línea más, digamos, más 3 y de la siguiente fila. Si ve 4, ya le anoto menos 1 de la siguiente fila. O sea, como habíamos dicho, vamos a buscar carteles. Muy bien. Pero siempre, como les digo, básicamente asistiendo siempre al paciente, no dejando que espíen, porque ustedes anotan, por ejemplo, de la parte legal de los exámenes de ocupacionales que cada vez hacen más para trabajar en cualquier empresa. Como les decía, muchos pacientes saben que tienen esto, no es la primera vez que los observan. Entonces, muchas veces, inclusive no ven con un ojo ni van a corregir, porque tienen una lesión en la mano, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las empresas, dependiendo obviamente el riesgo laboral que tengan, no es lo mismo que trabaje, qué sé yo, en un escritorio, que trabaje picando piedras, no te va a tomar. Porque, por ejemplo, tú tienes un solo ojo que ve 20 sobre 20, pero tú tienes otro ojo que ya sea amblíope, nunca de previsión, tenía muchos alternativos, muchos diferentes, nunca lo corrigieron, etcétera. Y si no ves por lo menos un 20-40, así que operes, un de contacto, anteojo, no te tomen. Laboralmente pierdes la oportunidad. Entonces, mucha gente tiene alteración de la visión de los colores. Sabes que para ser conductor, o sea, no ven el rojo, te observan porque el semáforo tiene rojo, amarillo y verde. Y muchos países dicen, pues yo saben que el rojo está arriba, pero hay países donde cambian, invierten el semáforo o lo ponen del otro lado, horizontal, y realmente no lo ven. Entonces llegan a ser un peligro como conductor. O tampoco, a ver, no le vas a dar trabajo a un daltónico de electricista. Pero no vas a creer que mucha gente daltónica es conductor, digamos en clase a un, ¿cómo se llama? Los que manejan todo. Y son electricistas. Entonces acá, a ver un cartel que se llama acá. Acá está, ¿ves? La primera es una sola letra. La segunda fila tiene 2, la tercera tiene 3, la cuarta tiene 4 y la quinta tiene 5. Así van aumentando la cantidad de letras según la fila. Entonces ahí anotas, tiene que ver por lo menos un 50% más. Para que sea, por ejemplo, de esta fila de todas y de esta que tiene 5 de 3. Entonces ahí la anoto. 20-30 sobre más, no, sería 20-40 más 2, más 3, más 3. ¿Bien? Hemos dicho que ve la quinta, ¿no es cierto? Hemos dicho que la quinta tiene 5 y de esta la ve completa, de esta solamente de 3. Entonces anotas 20-50 más 3. ¿Se entiende? Para no confundirnos de fila, de ejemplo. ¿Bien? 20-30. 20-30, o sea que anotemos acá 20-30 porque ve 3. Estamos haciendo el ejemplo entre la 4 y la 5. De la 4 de todas, las 4 y de 3 de las 5. 20 de 3, si tiene 5
clínico podemos anotarle 20-40 menos 2. Sí, podemos anotarle 20-40 menos 2 porque está viendo más del 50% del perfil. Me faltan 2 letritas para ver 20 sobre 40. Sí, está bien. Si es más del 50% de este siguiente fila, entonces te anotas esta menos 2. Así es, me he mareado. ¿Sí? ¿Te entiende? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, ¿cómo sé qué tipo de octotipo puedo usar? Y los básicos, estos que son los carteles más comunes, ya vienen impresos. No es que me lo voy a fabricar yo, me voy a cargar. Ya vienen así. Y yo cuando voy a campañas, llevo mis 2 octotipos, o sea, para alfabetos y para analfabetos. El de analfabetos y de la letra E es mucho más fácil ver. Por ejemplo, yo tengo niños que no saben leer y la letra E la pueden ver, digamos, hasta 20-20. Pero cuando empiezan a leer y les muestro números o letras, ven solamente 20-40. O sea, la discriminación de la forma hace que baje su agudeza visual. O sea, si me das a elegir y tú sabes leer, prefiero mostrarte números. Es mucho más difícil de ver que letras. ¿Entiendes? Lo otro es la visión de los colores, que también hemos visto. La visión de los colores es súper importante hacerlo. Y hay estas cartillitas que están en la visión cercana también. Carteles de visión cercana. Tarjetas de visión cercana. Hay unas que ya vienen con su propio test de Ishihara, o sea, con un par de números que se acuerdan que se tienen que leer en colores. Les cuento que todo el mundo los ve, aún así llega los números. Entonces no se confíen de esos carteles, así, digamos así. ¿Ves? Ya está impreso, todo el mundo lo ve. Por eso es necesario utilizar los carteles que corresponden. Porque hay muchas empresas laborales que nos compran, se caro, el test de Ishihara, y utilizan este. Entonces, por eso, mucha gente daltónica pasa. Y el problema es eso, ¿no? Por ejemplo, las empresas laborales o las empresas en general toman los servicios de diferentes empresas de salud ocupacional. Todo un año pasan con este, el otro año. Y de repente tú te toca el tercer año, que el tipo viene renovando su licencia y todo, y tú le sales con que es daltónico. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un comité médico para la evaluación del paciente que necesita la licencia. El tipo se dedica a eso, se tiene entendido. ¿Y quiénes caen? Los anteriores médicos que lo revisaron. ¿Me entienden? Por eso es mucha responsabilidad. Y obvio que mucha gente que tiene esto sabe que tiene esto. Entonces, te van a decir pues, cuánto hay, ¿no? ¿Cómo hacemos? Siempre te dicen, ¿y cómo hacemos entonces? No sé. Hay gente que pasa con filtros. Se utilizan filtros que son lunas de colores especiales, que tienen un filtro, no son solamente el color, y que les permite corregir la visión de los colores. Entonces tú le mandas, si la empresa lo permite, le mandas al estudiante con medida o sin medida, pero con filtros, tiene que manejar eso. Son todos verdes. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? De las evaluaciones, aprovechen. No vamos a ver más, es que su vida. Conmigo al menos. Cuando les toque los quiero ver. Acuérdense, historia clínica, causa, curación, ojo, es muy importante. No es lo mismo ayer que hace 5 años. Entonces yo les pregunto, ya no veo bien, ¿fue gradual o de golpe? Importante la pregunta.
me guía a un tipo de diagnóstico o a otro tipo de diagnóstico. ¿Hace cuánto tiempo? Las causas, acuérdense las causas que nos hablaban de las síntomas oculares o síntomas visuales. ¿Cuáles son los síntomas visuales más comunes que comprometen la visión? Las miones óseas, doctora. ¿Y cuáles son? ¿Qué es cuando vemos? No he dicho qué es, he dicho cuál otro. Las fotopsias. Las fotopsias y miones óseas son los más comunes, indican algo grave dentro del ojo. Muy bien, Mabel. Luego teníamos, a ver, los síntomas que comprometen la visión. Entonces, lo más importante, lo más común y lo más frecuentes son las miones óseas y las fotopsias. Y los que externamente le molesta al paciente se los describe tal cual, ¿se acuerdan? Bien. Luego teníamos, a ver, volvamos acá. Antecedentes, ya saben que es importante todas las patologías que se relacionen con el tema ocular, el uso de gotas, qué tipo de gota, hace cuánto tiempo, cómo se la pone, etcétera, etcétera. Cirugías, ocupación también laboral, es muy importante. Por ejemplo, un paciente ambliópe, ¿se acuerdan lo que era ambliopía en líneas generales? Ya. Entonces, ¿quién se acuerda? ¿Qué era ambliopía? ¿Qué era ambliopía? Eso es sinónimo. He dicho igual a que sería el déficit del nombre. Uno de los ojos tiene mayor esfuerzo a diferencia del otro. no. Un ojo tiene la visión normal y el otro tiene la visión de la visión. ¿Y qué significaría eso en cuanto al desarrollo de la visión? ¿Y qué significa eso? Yo creo que me expliquen qué significa eso. Un ojo perezoso, así que tipo que está dormido, quiere tomar siesta o qué? Un ojo que ve menos. No, puedo tener miopía y ver con anteojos de vista. No. A ver, Santiago. No. No. Un ojo no ha desarrollado la visión en el cerebro. Esa es la respuesta. Esa es la ambliopía. Ambliopía es algo grave. Es algo que no se puede recuperar. Digamos, ese ojo tenía de medida 4 de astigmatismo y 3 de hipermetropía. Y en el otro tenía 0.25 más 0.25 de hipermetropía. ¿Qué ojo desarrolló eso? El que tenía más 0.25. El cerebro anuló, lo cortó, lo bloqueó, no recibió más información del ojo que le molestaba. Entonces el paciente tiene 20 años y se enteró de casualidad porque fue a pasar un examen ocupacional, le taparon un ojo. Oh, ¿qué me hiciste? No veo por el ojo. ¿Qué hacemos entonces, Erika? En el examen ocupacional se le detecta al paciente que con el ojo derecho ve 200 y con el izquierdo ve 20. ¿Cuál es el siguiente paso? Agudeza visual de lejos 5 de 0. Ahora es no corrige, corrige los ojos. Igual el diagnóstico, lo más probable es que sea ambliopía. Entonces, no pasa su examen, no entra a trabajar. ¿Me entienden? A ver. Los antecedentes ya sabemos que son muy importantes, que hay mucha patología vascular, muy frecuente acá en el Perú, hipertensos, diabéticos, que pueden generar daño, que pueden tener baja visión a lo largo de su vida por las enfermedades congénitas, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva. Bueno, tiroides, la mayoría acá son hipo, no son hiper. Luego, ya saben, todo el tema de inspección, los diferentes nombres que nos vamos a aprender, cómo se dice cuando vemos pestañas que se caen, que no hay pestañas en el borde de los párpados. ¿Cuáles de estos pestañas que no hay? No hay pestañas. Malarosos. ¿Y cuál de estos es pestañas paradas? No. No. No está ahí.
paradas. Disquiasis es pestañas que crecen fuera de la línea, enrompan fila. Mandalosis se caen. Hipertricosis largas, para adentro, para afuera, blancas. Generalmente se da en pacientes con hipertonía del auricular de los párpados, pacientes niños que tienen los músculos de los bordes del párpado muy gruesos y muy fuertes, las que tienen que párpado. ¿Hemos visto acá? Triquiasis, escoliosis, madrosis, hipertricosis, que también se da en pacientes usuarios de análogos de prostaglandina, en pacientes con diagnóstico de glaucoma tratados con análogos de prostaglandina. Son los productos que se usan para enfermedades de las pestañas, también con medicamentos. Entropio, ectropio, ya saben que pueden ser las diferentes causas de diferentes tipos. Párpados, que hemos dicho, edemas, a dónde nos dirigimos, por qué tipos de edema pensamos, las causas, la pseudotosis, que se da por la edad, pseudo porque está caído el soporte, ceja y párpado. Generalmente en dermatochalasia o dermatochalasis, exceso de arruga de párpado pesado. Mientras no tape el eje visual, no afecta la visión. Si tapa, se opera. Del párpado, no porque se quiera ver bonito y joven, sino porque le tapa la visión. Tosis verdaderas, acuérdense de la parálisis del MOC, síndrome de Horner, las causas neogénicas, la polineurrética y las mecánicas. En este caso, a diferencia del viejito anterior, tenemos sí, no se ve, tiene tapado el eje visual. Se tiene que operar, hacer algo. Realmente esta gente levanta mucho y así camina para poder ver. Claro, todo el tiempo el frontal está contracturado porque levantarlo, pero como no tiene soporte, aunque haga lo que haga, no lo levanta. Las mecánicas, acuérdense, en los niños sí son urgencias oftalmológicas. ¿Por qué son urgencias oftalmológicas, Francis? En el femenino. ¿Cómo se llaman esos tumorcillos? Son vasculares. Hemangioma. Franz. No contesta. Franz, cero. Entonces sigue. Daira. ¿Por qué son urgencias oftalmológicas en un niño que tenga esto? Por eso, porque va a generar una amplitud. Muy bien, Daria. Bien, es por eso, chicos. No digo que los niños, cualquier cosa que afecte la entrada de luz por la pupila, le va a generar una miopía y no podemos permitir que la tengan. Aparte está recibiendo información. Entonces, si yo le opero esto a los 7 años, ya está, ya no va a haber información. ¿Bien? Por eso es importante la edad. Si ya desarrolló la visión y le dio un chalacio a los 15 años, no importa, se opere cuando quiera. Ya desarrolló visión. ¿Bien? Eso es importante. Muy bien, muy bien. Los euribléferos que son típicos acá, que lo que básicamente generan era como jalado más extenso acá la línea horizontal y exposición de la conjuntiva temporal y mayor ojo rojo, seco, herida, bla.
El tema de los párpados, muy frecuentemente, que ayuda mucho al tema del ojo seco, los diferentes tipos de blefaritis, los diferentes tipos de infecciones a nivel de los párpados, agudas o crónicas, por ejemplo, no es un grano que se dio ayer a un grano que está hace 40 años. El tratamiento es diferente. Los tumores malignos, no vamos a, yo no creo que a simple inspección yo misma pueda decir esto es un vaso celular, esto es un intestino celular, honestamente. Por más de que acá te digas que más crecen arriba y otros más abajo, etcétera, etcétera, vemos lesiones medio extrañas, Dios, ya está, ¿no? Acuérdense de esto, que eso sí decir siempre, que en cualquier parte de la exposición de la piel, no en la LCD, acuérdense siempre, en cualquier cosa pigmentada, esto es fundamental. Las lesiones precancerosas, bueno, estas son las típicas, digamos, la queratosis actínica, que vemos en los equipos de cáncer, trabajo metálico. También esta, la seborreica, es muy frecuente. Más en pacientes, por ejemplo, de piel tirando a mixta, grasa, tienen más esta queratosis seborreica. Esto no lo vamos a ver muy frecuentemente, gracias a Dios. Las lesiones benignas, también saber nombrarlo. O sea, tiene un tumor, señora, y la señora se la cree, se quiere morir, y era un santelasma, ¿no? ¿Por qué se daba el santelasma? Por la Esperen. En orden. Ronald, ¿por qué se daba el santelasma? A la 1, a las 2, a las 3. Allá levantó la mano, a ver. Está asociado a lo que va a ser la lipemia, que es causado por la glutamilato motor. Bien, perfecto. Cúmulo de grasa y resultante. Gracias. Puede desaparecer si baja o controla su disciplina. No se opera. A veces sí, pero depende estéticamente cuando la opera. Los medium, queratina, el quiste dermoide, el cuerpo cutáneo y el papiloma escamoso. Ahora se ve inspección de conjuntiva, los colores que presentan la conjuntiva y a dónde nos orienta, las reacciones conjuntivales también, hemos visto el hipostama, la quemosis, el encéfalo, los diferentes tipos de conjuntivitis y qué tipo de orientación tenemos en base a la secreción, al color de la lagaña, si es una cosa, mucosa, las membranas, las pseudomembranas, las degeneraciones conjuntivales que son frecuentes también por la exposición a la radiación UV, polvo, tierra, líquido, molécula, la palpación, obviamente palpamos adenopatía, en caso de sospecha de conjuntivitis virales, muy importante, cómo inspeccionamos los puntos lagrimales, qué significaría que la lagrime que haya derrame de la lágrima por una obstrucción del drenaje, estenosis del punto lagrimal, dactiocele, obstrucción del conducto nasolagrimal, dactiocistitis, dactiorenitis, el ojo seco, las causas, los diferentes tipos, observación y de inspección de movimientos de los músculos extraoculares, palpación de orígenes en caso de que hagamos enfisema o antecedente de trauma orbitario, puñete. Pedimos qué estudio pedimos y cómo lo veíamos, cómo lo observábamos, las técnicas de inversión del párpado superior, del tórax del digital, inspección de córnea, cristalino, pupila, los diferentes tipos de pupilas a que nos orientan, cómo se evalúa el oftalmoscopio directo, hasta donde nos permite ver, examinar el fondo del ojo, que hagan esta prueba, que si están en el campo antes de dilatar, en caso de que quieran dilatar, por el tema de la profundidad de la cámara y no generar un glaucoma agudo, por cámaras estrechas, las técnicas de oftalmoscopía, el campo visual de confrontación, la vejiga de ángulo, la función macular, la visión de los colores y la USS. Perfecto, chicos. Esto es lo único que es importante para su carrera. Así que, muy importante que lo aprendan. Ya, entonces terminamos y la próxima ya empezamos con las maquetas. Sí, tenemos entonces las maquetas, tenemos los grupos. Ya saben, se evalúa. Se evalúa. ¿Cómo se presenta? La originalidad de la maqueta. Acuérdense que tengo grabadas todas las maquetas de todas las veces que he enseñado. No hay ni una maqueta que no la tenga grabada.
igualdad. No se presten maquetas, porque yo la miro y es copia y ni siquiera le tengo que poner. Cero. Acuérdense que la maqueta vale el 20% de su nota final. Acuérdense también de dividirse bien la exposición de la maqueta. O sea, yo voy a poner túnica externa, no sé qué, la verdad. No me interesa que hablen de memoria, nada que no esté ahí en la maqueta. ¿Sí? Excepto que aporte. ¿Se aporta a la exposición con la maqueta en la mano? Sí. Pero si no está, el nervio óptico es el segundo partido. No, no me interesa. ¿Bien? Tienen poco tiempo además para hacerlo. ¿Cuánto es por grupo? Por grupo. Entonces cada uno tiene 4 minutos. 5, si es grupo de 3, 4 más o menos. Así que no pierdan el tiempo. Sean concretos, claro. Esto, tal. Agreguen lo que quieran, anexos, patologías. Claro, patología. Así que la originalidad en la construcción de su maqueta 3D. Nada de construcción. Pueden hacer la capa si quieren de la tienen 2D. Pero no me interesa que se vea su maqueta les permite ubicarse en el tiempo, decir, esto es coordenada, esto es la velocidad, esto es no es en realidad sí. Cuando yo era docente, empecé a dar docencia teórica acá porque tenía alumnos que ya habían tenido oftalmo, ya había pasado la materia. Y yo llevaba a mi consulta a hacer práctica y decía, le señalaba, ¿no? Pienso que se retina en la córnea, o sea, era de tiempo. O sea, no. Para que les sirva, chicos, porque después de hacer la maqueta sé que van a poder entender mejor las cosas. Háganla, es bonito hacerla, es práctico hacerla bien en el pata y expongan claramente. ¿Alguna pregunta de ejecución? No. La nota es grupal e individual.